La clasificación de las obligaciones tiene considerable importancia, porque según su clase producen efectos particulares y características. Se clasifican las obligaciones de muy diversa manera, según el punto de vista que se adopte. Pueden clasificarse atendiendo al objeto, al sujeto y a sus efectos. Desde el punto de vista del objeto, pueden ser positivas o negativas, de dar, hacer o no hacer, de especie o cuerpo cierto, y de género, de objeto singular o de objeto múltiple. Desde el punto de vista del sujeto, pueden las obligaciones que se dé un solo sujeto o de sujeto plural. En fin, atendiendo a sus efectos, las obligaciones son civiles y naturales, principales o accesorias, puras o simples y sujetas a modalidad. Clasificación de las obligaciones. Obligaciones de género y de especie o cuerpo cierto. Obligaciones de especie. Aquellas en que la cosa debida está perfectamente especificada o individualizada. Se debe un individuo determinado, de un género determinado. Obligaciones de género. Están definidas en el artículo 1508 como aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Cabe indicar que las denominadas obligaciones de género delimitado se rigen en general por las reglas de las obligaciones de especie o cuerpo cierto. Obligaciones de especie. En cuanto a su cumplimiento, si la obligación es de especie o cuerpo cierto, solo se cumplirá pagando con la especie debida y no con otra, en cuanto sea de un valor superior. Artículo 1569, inciso 2. En cuanto a la obligación de cuidado, si la obligación es de dar o entregar una especie o cuerpo cierto, el deudor tiene una obligación adicional, el cuidar de la cosa, así como lo señala en el artículo 1548. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega. En cuanto a su extensión, la obligación de especie o cuerpo cierto se extingue por el modo de extinguir por la pérdida de la cosa que se debe. Artículo 1567, numeral 7. Y eso solo si la pérdida ha sido fortuita. Pues si es culpable, la obligación subsiste, pero varía de objeto, pudiendo el acreedor demandar el precio de la cosa e indemnización de perjuicios. Artículo 1762, inciso 1. Obligaciones de género. En cuanto a su cumplimiento, si la obligación es de género, el deudor queda libre de ella, entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. Artículo 1509. En cuanto a la obligación de cuidado, si lo debido es un género, no existe esta obligación de cuidado, pues el género no parece. El artículo 1510 al efecto señala: la pérdida de algunas cosas de género no extingue la obligación, y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe. En cuanto a su extensión, en las obligaciones de género no existe pérdida de la cosa debida, pues al género no parece. Obligaciones de objeto singular y plural. Obligaciones de objeto singular son aquellas en que se debe una sola cosa. Por ende, no cabe duda de cómo cumplir esta clase de obligaciones, que también pueden versar en hacer o no hacer un solo hecho. En el caso de pérdida de la especie debida o imposibilidad de ejecutar o no ejecutar el hecho por caso fortuito, la obligación se extingue. Obligaciones compuestas de objeto simple son aquellas en que se deben varias cosas. Obligaciones de simple objeto múltiple o conjuntivas. Dentro de las obligaciones con objeto múltiple,
constituyen la regla general. Obligaciones alternativas o disyuntivas. Obligaciones facultativas. Las alternativas y facultativas importan modalidades. Obligaciones de simple objeto o múltiple son aquellas en que el deudor está obligado a más de una cosa y se caracterizan por el empleo de la conjunción populativa. Se les aplica todas las reglas de las obligaciones con unidad de prestación. El deudor debe la totalidad de las cosas y cumplirá pagándolas todas, pues el pago tiene que ser completo. Obligaciones alternativas o disyuntivas. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución, una de ellas, exonera de la ejecución de las otras. Artículo 1499. Obligaciones facultativas es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. Artículo 1505. Obligaciones de dar, hacer y no hacer. Esta clasificación se desprende de los artículos 1438 y 1460. Artículo 1438. Al definir el contrato o convención, señala que es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Artículo 1460. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. Obligaciones de dar. En conformidad a la doctrina tradicional y mayoritaria, es obligación de dar aquella a que el deudor se obliga a transferir el dominio o a constituir un derecho real sobre la cosa en favor del acreedor, fundado en las normas de la compraventa. Concluye que de la obligación de dar surge la de hacer, la tradición y no necesariamente la de transferir el dominio u otro derecho real. Reglas comunes de las obligaciones de dar y no hacer. El artículo 1548, según el cual la obligación de dar contiene la de entregar. Los artículos 580 y 581 del Código Civil, los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo que sea la cosa, en que han de ejercerse o que se deba y que, en consecuencia, es de naturaleza inmueble. Obligaciones de hacer. Es aquella en que el deudor se obliga a realizar un hecho cualquiera, material o jurídico. Este hecho no puede ser la entrega de una cosa, pues en ese caso se aplican las reglas de las obligaciones de dar. La obligación de hacer consiste en que impone el deudor la ejecución de un hecho cualquiera distinto de la tradición de una cosa. Obligación de hacer no fungible. En algunos casos, la obligación de hacer tendrá que ser realizada personalmente por el deudor, cuando la obligación se contrae en consideración a la persona del deudor. Obligaciones de no hacer. En estas obligaciones, el deudor debe abstenerse de efectuar un hecho de no existir la obligación que podría realizar.